¿Qué eran los plastidios? ¿Quién se acuerda qué eran los plastidios? ¿Nadie? Los plastidios son organoides citoplasmáticos o intracitoplasmáticos de vital importancia para la vida de qué tipo de organismo. ¿De los animales? No, de la célula vegetal. Muy bien. De la célula vegetal, en este caso de las plantas. Dentro de estos plastidios nosotros tenemos 3 tipos. ¿Quién me puede decir cuáles son? Leucoplastos, cromoplastos y cloroplastos. Muy bien. Cromoplastos, leucoplastos y cloroplastos. ¿Qué características tenían los cromoplastos? Contienen pigmentos. Muy bien, contienen pigmentos. ¿Serán de color verde o de otros colores? De otros colores. De otros colores muy diferentes al verde, ¿cierto? Dijimos que había pigmentos amarillos, había pigmentos cafés, en casos encontramos pigmentos rojos, en algunos otros muy raros pigmentos azulados. Entonces todos estos vienen a reemplazar al color verde, ¿ya? En hojas, en frutos de las plantas. ¿Y qué pasaba con los leucoplastos? Eran de color blanquecino. Muy bien, son plastidios incoloros, ¿no es cierto? O de una tonalidad blanca. ¿Tenían pigmentos o no tenían? No. Eran No tienen. sin pigmentos, ¿no es cierto? ¿Qué otra característica especial tenían estos leucoplastos? Eran los de alimentos. Reserva alimenticia, ¿no es cierto? Pero no se olviden que su otra característica especial es que crecían ¿dónde? Donde no les da la luz. Crecían en lugares oscuros o donde no les da la luz. Estos leucoplastos se subclasificaban ¿en qué? Los primeros eran los proteinoplastos, oleoplastos y aminoplastos. Muy bien, proteinoplastos, oleoplastos y amiloplastos. Estos amiloplastos, ¿por qué se caracterizaban? ¿Qué compuestos tenían? Almidón. Almidones, ¿no es cierto? Ahí citamos a quién, a la papa, a la yuca, el arroz, que también crece en chala y es blanco. Dentro de los proteinoplastos, ¿a quiénes citamos? Proteínas. A los que tienen proteínas, ¿como cuáles? Los granos. Los granos de soya, ¿no es cierto? Si ustedes agarran y muelen soya, ¿qué pasa? Tienen un componente más o menos oleoso, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo sucede con la lenteja. Todos estos tienen una gran cantidad de proteínas. ¿Y los oleoplastos? Que contienen aceites. Contienen aceites. ¿A quiénes citamos entre ellos? Semilla de girasol, soya. Muy bien, semilla de girasol, la semilla de soya. Entonces todos estos granos, digámoslo así, los cuales son capaces de proveernos una fuente oleosa. Ahora bien, entrando ya a los últimos plastidios, que son cloroplastos, estos van a tener una característica muy especial, ya que estos cloroplastos son un tipo de plastidios, los cuales se caracterizan por presentar pigmentos de color verde. ¿Qué se llama este pigmento? ¿Quién sabe? Es clorofila. Es clorofila. Bien, este pigmento llamado clorofila. Bien. ¿Para qué le servirá a la planta la clorofila?
¿Qué es lo que realiza la planta para poder alimentarse? Fotosíntesis. Fotosíntesis. Entonces, esta clorofila es muy necesaria para la planta para que ella sea capaz de poder fabricar sus propios alimentos. Ahora bien, chicos, en el caso de ¿qué es la clorofila? Ya saben ustedes, un pigmento muy necesario, esencial para la planta, el cual va a iniciar el proceso de fotosíntesis. Ahora bien, ¿qué tipos de clorofila presentan los cloroplastos y qué tipo de clorofila utilizan las plantas? Eso ustedes lo van a investigar como tarea. Lo van a investigar como tarea. ¿Qué forma van a presentar estos cloroplastos? Tienen una forma en algunas plantas más o menos ovoidea, como ustedes pueden observar aquí en esta imagen. Y en otras vamos a encontrarles una forma más o menos discoidal. Por eso se dice que su forma es variable entre ovoidea y discoidal. El tamaño también es variable, ya que existen, dependiendo del tipo de planta, van a existir cloroplastos más grandes y cloroplastos más pequeños. Ahora podemos encontrarlos de entre 4 a 6 micrómetros de diámetro y 1 a 3 de espesor. El número, al igual que la forma y el tamaño, también es variable, ya que dependiendo de la planta, nuevamente les repito, del tipo de planta del que estemos hablando, vamos a encontrar mayor cantidad o menor cantidad de estos organoides citoplasmáticos conocidos como cloroplastos. Podemos encontrar plantas que tal vez tengan un solo cloroplasto por célula. Vamos a encontrar plantas que tengan 50, que tengan 100 cloroplastos por célula. Esto mucho depende del tipo de planta del cual estemos tomando el ejemplo. ¿Cómo se va a originar un cloroplasto? Un cloroplasto tiene su origen de otro cloroplasto preexistente. Eso quiere decir que su división va a ser por amitosis simple. Teniendo aquí, por ejemplo, nosotros, me voy a cambiar de color para que puedan ver. Podemos tener nosotros aquí nuestro cloroplasto. Entonces, este por amitosis simple se divide en dos y da como resultado otro cloroplasto más. De uno preexistente se llegan a multiplicar. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, sobre los cloroplastos? No. No, pero Muy bien. Ya saben, dudas o preguntas, avísenme porque el día del examen se les va a preguntar todo. Lo preferible es que vayan sin dudas al examen. Dentro de la estructura, hablando ya de la estructura del cloroplasto vista al microscopio electrónico, nosotros vamos a tener dentro de las más importantes, primeramente, las membranas. Al igual que en las mitocondrias tenemos una membrana externa, ¿no es cierto? Y si hay una membrana externa, por ende va a haber una interna. membrana interna. Muy bien. Vamos a ver también las granas. Estas moneditas apiladas que ustedes ven, pero me voy a cambiar de color. Vamos a poner azul. Estas pilas como de monedas que ustedes ven, ¿pueden distinguir donde estoy marcando? Sí, parecen moneditas. Sí. Esas pilas de monedas son denominadas granas, ¿ya? Cuando ustedes vean unas estructuras discoidales que tienen aspecto de ser como monedas apiladas,
A todo este conjunto de monedas o a la pila de monedas se llaman granas. Granas. Ahora, si hablamos de cada una de estas moneditas que forman esa pila, cada una de estas en solitario se llaman tilacoides. Tilacoides. ¿Ya? Sepan diferenciar estas dos partes, por favor. En la pila de monedas o el conjunto de tilacoides se llama grana. Supongo que alguna vez, algún día X, cuando uno sube al micro, a uno a veces los del micro le dan cambio en moneda a baja denominación, ¿no ve? Y las envuelven en yurex. ¿Alguna vez les ha tocado? Sí. 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 Que den ese tipo de cambio, ¿no? A veces de 20 centavos, 50 centavos, Sí, dependiendo que uno les da. Entonces hagan de cuenta que esa pita de monedas, esas monedas en yurex que les han devuelto de cambio, ¿qué se van a llamar? Así envueltas en yurex. Granas, ¿cierto? Granas, porque tenemos la pila entera de las monedas. Granas. Ahora, si yo abro ese yurex y le saco una moneda, ¿qué nombre llevaría la moneda solita? Tilacoide. Tilacoide. Para que ustedes sepan relacionarlo y no tengan problemas, digamos, al momento de acordarse de estos nombres. Aparte de tener las granas, tener los tilacoides, nosotros también vamos a tener ribosomas dentro del cloroplasto. ¿Qué pasa si yo tengo ribosomas dentro de mi cloroplasto? Todos estos en rojito que ustedes ven en toda esta imagen vienen a ser ribosomas. Si tengo ribosomas yo dentro de este orgánulo citoplasmático, ¿qué quiere decir? ¿Qué presenta ADN? Que puede sintetizar sus proteínas, ¿cierto? Que puede sintetizar sus propias proteínas. Entonces, ya saben ustedes que este cloroplasto va a ser capaz de sintetizar o de fabricar sus propias proteínas. Y como en este caso, miren ustedes, aquí aparecen partes de ADN. Por lo tanto, este orgánulo citoplasmático va a ser, ¿qué nombre recibían? Semiautomático. Autónomo. Semiautónomo. Ya va a ser semiautónomo. ¿Por qué? Porque si bien pueden fabricar el 80 o 90% de sus propias proteínas, el 10% restante lo va a dar el resto de los componentes celulares. ¿Qué más vamos a encontrar dentro de la estructura del cloroplasto? Vamos a encontrar el estroma o matriz del cloroplasto, vamos a encontrar también gránulos de almidón, vamos a encontrar tan gotitas de lípidos o inclusiones lipídicas, ¿ya? O lipídicas dentro de nuestros cloroplastos. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre la estructura del cloroplasto? Creo que no hay dudas. ¿Ninguna? Entonces nos vamos ahora a hablar del tilacoide. Estos tilacoides, no se olviden, son estructuras que van a estar a veces solas y a veces formando columnas. ¿No? Si nosotros tenemos los tilacoides formados en columna, ¿qué se llamaban? Gránulos. ¿O qué nombre recibían? Granas. Granas. Y por sí sola cada una se llama tilacoide. Estos tilacoides, chicos, van a tener una membrana llamada membrana tilacoidal.
y Ya. dentro de esta membrana van a estar agrupados los famosos cuantosomas. Estos cuantosomas, dice la teoría, que pueden tener aproximadamente 200 moléculas de clorofila. Voy a anotárselos. Cada una de ellas puede tener 200 moléculas de clorofila. ¿Qué función va a cumplir el cloroplasto? La función específica que cumple y la más importante que cumplen los cloroplastos vienen a ser realizar el proceso de la fotosíntesis. ¿Quién me puede dar una pequeña definición de qué es fotosíntesis? La respiración celular. Cuando realiza respiración celular, Eso. toma el dióxido de carbono Sí. para convertirlo en oxígeno. Eso. En este caso no vendría a No. ser respiración celular, Entonces. sino que es un proceso mediante el cual un tipo de energía se transforma en otro tipo. En este caso, la energía lumínica se transforma en energía química. O también compuestos químicos inorgánicos como son el dióxido de carbono, el agua y la energía de la luz más la clorofila son transformados en azúcares, en este caso compuestos químicos orgánicos. La conversión de la energía lumínica en energía química. ¿Por qué energía lumínica? ¿Qué es lo que más necesita una planta para poder llevar a cabo el proceso fotosintético? Luz. Comienza con L y termina con U. Luz. La luz solar, ¿no es cierto? ¿Han visto alguna planta ustedes que pueda realizar fotosíntesis cuando está todo nublado? No. No es cierto, se ve alterado. Entonces, lo que necesitan las plantas para poder realizar su proceso fotosintético es tener luz solar y obviamente dióxido de carbono y agua. ¿Para qué? Para poder transformar estos elementos en savia para su alimentación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta sobre la definición de fotosíntesis? Creo que No. Muy bien. Entonces nos vamos ahora a hablar del proceso de fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis, chicos, es el proceso mediante el cual los vegetales son capaces de absorber la energía de la luz solar y transformarla en energía química, ya que estas plantas, las plantas tienen la capacidad de poder almacenar energía para cuando ellas así lo requieran. En este caso, se combina primero agua y dióxido de carbono para poder ser degradados gracias a la acción de la luz solar. Este proceso como tal es bastante complejo y para su estudio, o sea, para estudiarlo mejor, se lo ha dividido en dos fases o dos etapas o dos periodos. El primero, antes de entrar a cuáles son, sepan que estos procesos, al igual que en la respiración celular, son continuos. Primero entra la fase clara y posteriormente se da la fase oscura. En la fase clara vamos a ver que suceden cosas muy distintas a la fase oscura. Y ya van a ver qué es lo que más caracteriza a cada una de ellas. Empezamos por la fase clara. ¿Qué les dice a ustedes el nombre fase clara? ¿Y por qué la bonita del juego es tan bonito?
La fase que recibe la luz del sol. Ya anda. Muy bien, la fase que recibe luz del sol. En esta fase clara, ¿no? O también llamada reacción en luz o llamada ciclo de Hill o reacción fotoquímica o fotólisis del agua, vamos a ver que esta etapa es llevada en acción de luz solar. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Dijimos que para que inicie la fotosíntesis teníamos nosotros que tener presencia de Luz. Clorofila. clorofila, de luz y principalmente De Agua. agua. Necesito se pegó. Ahora sí. Tenemos agua, teníamos luz, teníamos el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces aquí, y no se olviden lo más importante, agua. clorofila. En esta fase clara, chicos, el agua que nosotros vemos aquí, estas moléculas de agua, son separadas en sus dos componentes principales. ¿Cuáles son estos? El hidrógeno, oxígeno. Oxígeno, hidrógeno. Hidrógeno y oxígeno. Entonces, esta acción de la luz solar hace que esta molécula de agua separe sus componentes. Wow. Quedando libres los átomos de hidrógeno y el de oxígeno. Ahora bien, tenemos nosotros en espera estas moléculas llamadas NAD. ¿A quién va a recibir la molécula NAD? ¿Al oxígeno o al hidrógeno? Al hidrógeno. Al hidrógeno. Entonces, estas moléculas NAD esperan a que haya la separación de estos componentes para poder obtener el hidrógeno necesario. Una vez se produce esta ruptura de la molécula, el hidrógeno se viene al lado de la molécula NAD y el oxígeno, como ustedes ven, es oxígeno puro, es liberado ¿a dónde? Al aire. Al medio ambiente. Es por eso que nos dicen desde que somos niños las plantas producen oxígeno, ¿no ves? Sí. Las plantas producen oxígeno puro, nos dicen. Es por este motivo que en la fase clara este oxígeno no tiene función, entonces es liberado como oxígeno puro o oxígeno monomolecular a nuestro medio ambiente. ¿Aquí alguna duda, alguna pregunta sobre este proceso? Creo que ¿Chicos? No. Muy bien. Entonces, ya saben ustedes cómo se produce la fase clara. Esta fase clara o esta etapa se lleva a cabo en la membrana de los tilacoides. Acuérdense que nosotros teníamos así nuestro tilacoide y sus cuantosomas que tenían a la clorofila. ¿Cuál es el material necesario para que se pueda llevar a cabo la fase clara? Agua, generalmente 12 moléculas de agua, las 12 moléculas de NAD esperando el hidrógeno para poder cumplir su función, ADP más fósforo inorgánico y obviamente la acción de la luz solar y la presencia de clorofila. La presencia de clorofila. ¿Cuál va a ser el producto final que nosotros vamos a tener de esta fase clara? Vamos a tener, miren ustedes, 6 moléculas de dióxido de carbono, vamos a tener 12 moléculas de NAD ya hidrogenadas, fíjense, aquí tenemos ya las moléculas hidrogenadas, y vamos a obtener 18 moléculas de
ATP. Acuérdense que cuando nosotros vemos en un principio tenemos ADP más fósforo inorgánico, eso quiere decir que recién se va a formar el ATP. Ahora, en el caso de que nosotros aquí hubiéramos visto así 18 ATP y aquí hubiéramos visto 18 ADP más fósforo más 18 fósforo inorgánico, ¿qué quiere decir esto? Que la energía ya Gasto, sí. gastó, ¿no es cierto? Pero en este caso nosotros vemos que recién se va a producir. Bueno, aquí tenemos un pequeño gráfico de todo lo que sucede en la fase clara. En esta fase clara, chicos, nosotros iniciamos aquí abajo, en lo más bajo, digámoslo así, del sistema pigmentario 2. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí vamos a ver puestos todos los materiales necesarios para poder dar inicio al proceso de fotosíntesis, en el cual nosotros vimos las moléculas de agua, vamos a tener la clorofila, vamos a tener más Dióxido de carbono. el dióxido de carbono, ¿qué más vamos a necesitar? La luz. La luz del sol. Entonces, aquí en lo más bajo del sistema pigmentario 2, más propiamente en el pigmento 600, inicia todo este proceso. La acción de la luz solar interviene para que estas moléculas de agua se separen ¿en qué? Hidrógeno y oxígeno. En sus componentes principales, como son moléculas de hidrógeno y oxígeno. Aquí, ya saben ustedes, están esperando las famosas moléculas NAD en espera de que se liberen los hidrógenos para que ellas puedan asociarse a los hidrógenos. Entonces, estos hidrógenos liberados se van a las moléculas aceptoras de hidrógeno. ¿Y qué pasa con el oxígeno? Es liberado en medio. Como no tiene nada que hacer aquí, este oxígeno es liberado hacia nuestro medio ambiente en forma de oxígeno monomolecular o oxígeno puro. ¿Qué más va a suceder aquí? Estos electrones liberados, estos electrones de hidrógeno que estamos viendo aquí, son liberados y se van a transportar al sistema, al fotosistema 2, perdón, van a ser llevados al fotosistema 2, donde aquí vamos a tener las moléculas Q, las cuales van a energetizar estos electrones para que puedan seguir su recorrido. Atraviesan, fíjense, una vez llegan aquí, acuérdense de los electrones de hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hemos liberado? 6. Si es H2O, tenemos 2 electrones de hidrógeno, ¿no es cierto? Estos se energetizaron para poder subir a lo más alto del fotosistema 2. Entonces hacen su subida hasta llegar a lo que viene a ser la enzima Q. Una vez llegan aquí, ya gastaron toda la energía que tenían, pero como ven, el trayecto es de bajada, entonces no van a necesitar mucha energía. Atraviesan la plastocianina, atraviesan el citocromo B559, en el cual van a ver ustedes que empezamos a ver la
ADP más el fósforo inorgánico. Pero en este caso se estará produciendo o se estará gastando la energía. Creo que gasta. ¿Estaría produciendo? Estarían produciendo, ¿no es cierto? Fíjense aquí, el ADP más el fósforo inorgánico, ¿en qué se va a transformar? En energía. Fíjense, aquí ya estamos produciendo energía. Seguimos nuestro recorrido, atravesamos el citocromo F y miren, nuevamente seguimos con la producción de ATP. Pasamos nuevamente la plastocianina y llegamos a lo más bajo del sistema pigmentario 1. Aquí nos espera el pigmento P700. ¿Por qué? Porque necesitamos aquí nuevamente energetizar estos dos electrones de hidrógeno. Porque fíjense, nuevamente hacen un recorrido de subida. Entonces, si van a subir, necesitan tener energía. Una vez llegaron aquí al sistema pigmentario 1, se energetizan estos electrones y hacen su recorrido. Van subiendo hasta lo más alto del sistema pigmentario 1 y aquí, chicos, sufren se dice, se producen una reducción y una oxidación de estos elementos. Se oxidan y se reducen para poder ya ser atrapados por las moléculas. ¿Quiénes? Las que estaban esperando, ¿qué se llamaba? NAT. La NAD. Una vez ocurrió la reducción y la oxidación de estos dos electrones de hidrógeno, estas moléculas aceptoras de hidrógeno se asocian a ellas y obtenemos los NAD hidrogenados. ¿Entendieron? ¿Todo claro? ¡Ay, sí! Sí. ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Ninguna. No se olviden, por favor. Entonces, una vez nosotros hemos obtenido las moléculas de dióxido de carbono, los NAD hidrogenados, que son los más importantes, y ya se produjo ATP, estamos... ¿Eso es solamente la fase clara? Sí, solamente la fase clara. Ah. Exacto. Por eso ayer les dije, mañana seguimos con el proceso de fotosíntesis, porque es igual de largo como la respiración celular. Entonces, si ya tenemos nosotros los dióxidos de carbono, ya tenemos las moléculas NAD hidrogenadas, ya están listas, y ya hemos visto que se produjo ATP, podemos dar inicio a la segunda fase, que se llama fase oscura. ¿Por qué se llamará fase oscura? Ay, no sé. No. Se da en la parte oscura de lo que es la hoja de la planta y no necesita de luz. Muy bien, porque no necesitamos de luz solar para realizar este proceso. ¿Ya? Esta fase oscura, chicos, también se llama reacción oscura o ciclo de Calvin. Tal vez en el examen yo les ponga así, mencione qué sucede en el ciclo de Calvin. Entonces ustedes tienen que saber que también lleva ese nombre, ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin. Lo más importante de esta fase oscura o ciclo de Calvin o reacción oscura es que ya no necesitamos aquí en este proceso la luz solar. Solo requerimos los procesos que se nos han sido dados, como ser el
dióxido de carbono, como ser las moléculas NAD hidrogenadas, y la energía o ATP. La materia prima que más va a importar para dar inicio a esta fase oscura viene a ser el dióxido de carbono. Ahora les pregunto yo, ¿qué son los azúcares que la planta necesita? ¿Qué otro nombre recibían los azúcares? Glucosa, Glucosa o carbohidratos. carbohidratos. Entonces ahora ven la importancia de por qué se necesita el dióxido de carbono. Para poder formar estos compuestos que tienen carbono, como son los azúcares. Ahora bien, continuando con la fase oscura, ya saben ustedes que la materia prima más necesaria para iniciar el ciclo de Calvin viene a ser el dióxido de carbono, para poder convertir todo esto que hemos obtenido en azúcares. Ahora, ¿dónde se va a llevar a cabo? ¿Dónde se va a producir la fase oscura? En el estroma de nuestros cloroplastos. En el estroma de los cloroplastos va a ser el lugar donde se va a llevar a cabo la fase oscura o ciclo de Calvin. No se olviden, chicos, que el material necesario viene a ser las 12 moléculas de NAD hidrogenadas, los 12 hidrógenos que hemos obtenido, 18 moléculas de ATP y los 6 dióxidos de carbono. ¿Cuál es el resultado final de esta fase? A ver, ¿quién me puede decir? Ay, se cortó la concha de su madre.